Otro de los temas de la semana, el paro agrario. El gobierno está impactado, está fuertemente impactado por esto. Los testimonios así lo dicen. Es posible que muchos productores hayan querido acompañar el paro agropecuario sin mandar sus haciendas a los mercados, o no comprando o no vendiendo granos. Pero básicamente este es un paro generado por el miedo que se ha dado a los transportistas. Y el miedo que se ha dado a los transportistas ocurre porque desde el viernes operan piquetes de huelga, sobre todo en la provincia de Santa Fe, sin la necesaria represión. La palabra represión no es mala por sí misma, es hacer cumplir la ley por encima de la ley de las patotas. Y en las rutas santafesinas ha imperado la ley de las patotas por encima de la ley. Y esta es una realidad que ha generado que los camioneros del sector agropecuario argentino prefieran no salir y rechacen las cargas que muchos productores que llaman por teléfono acá, que se comunican con intendentes, con gobernadores que a su vez nos llaman, nos han hecho saber. Es decir, este es un paro de camioneros no buscado por los camioneros y provocado por la acción de patotas armadas. Bien, algo de esto ha ocurrido, pero pensar que el paro está basado en que las patotas frenan a los camioneros, me parece que es una interpretación miope del gobierno. Hay una realidad, hay dificultades en los sectores agropecuarios en muchas partes del país. Esto es como la marcha federal. Usted puede calificarla de cualquier manera, no puede ignorarla, no puede ignorar estos problemas. Y el gobierno está reaccionando frente a los problemas tratando de ignorarlos, tratando de decir, no existe, es una fantasía, son piquetes de huelga que frenan a los camioneros. Así no, porque entonces, en vez de solucionar el problema se agrava. Y el gobierno está para buscar soluciones, fundamentalmente para buscar soluciones. Doctor Marcelo Lascano, ¿cómo le va? Un gusto estar con usted, doctor Castro. Para usted el paro agropecuario es consecuencia de los piquetes que le impiden a los camioneros llegar a los mercados. No, de ninguna manera. Creo que lo que dice Solá es un argumento de circunstancia, porque el propio gobierno ha reconocido la baja de los precios internacionales, el nivel de endeudamiento, la fiscalidad, aunque algunas cosas las alivió. No, existen problemas que no son iguales para todo el mundo, pero los problemas existen. ¿Cuáles son los principales problemas que usted ve a esta altura de la evolución del plan de convertibilidad, doctor Lascano? Mire, el plan trajo como el principal éxito lo que ha consagrado al ministro de Economía como un técnico, al presidente le ha dado un gran respiro, más allá de todas las contradicciones que vemos como las recientes, es precisamente el problema de la estabilidad. La estabilidad se puede conseguir de dos maneras, de maneras más auténticas, creciendo es una de ellas, este plan ha hecho crecer, innovando en una organización productiva, innovando a través de nuevos modos de producción, nuevas formas de comportamiento, nuevos aspectos gerenciales, descubrir el mundo, no con las palabras, salir a exportar para afirmar precisamente la estabilidad, porque no hay una estabilidad que no se funde o no esté simultáneamente acompañada por la credibilidad cambiaria a largo plazo. Este fenómeno yo creo que hay que conversarlo. ¿Existe hoy esta credibilidad cambiaria a largo plazo? No, porque salvo que haya una anestesia en nuestro sistema existencial, yo creo que hay una anestesia, que me la explico, pero no la justifico. ¿Por qué? La anestesia es buena en tanto el dolor de esa experiencia frustrante como fue la larga inflación de 4 o 5 décadas, más la hiperinflación registrada en el último quinquenio. Esto ha traído en la gente esa famosa cuestión, se quemó con leche, luego ve una vaca y llora. Entonces la gente creo que está justificando cualquier cosa en obsequio de esta estabilidad, que es legítima, ha sido lograda creciendo, que esto me gusta, pero que está acompañada de algunas cosas que hay que modificar. ¿Cuáles? Entonces, aquí vamos al problema que debemos discutir y dejar la anestesia de lado. Según el enfoque tradicional en la Argentina, los problemas fiscales eran los chivos expiatorios de toda nuestra desgracia. Es cierto que ha mejorado el cuadro fiscal, pero no es cierto que el gasto público haya bajado, que ha sido una constante de debilitamiento del sistema, no solo formulado por las gestiones liberales o los criterios liberales, sino los que no somos liberales en el sentido de ortodoxias, practicamos la libertad, como usted y yo, que es otra cosa ser liberal, hemos siempre criticado el gasto en el sentido de su nivel y composición.
Hoy hay un nivel alto y una composición inadecuada. ¿Por qué? Y es inadecuada porque como el gobierno cedió a través de la privatización virtualmente la infraestructura a sectores privados, en las cuentas públicas que han crecido, según los últimos números de economía, consolidado todo un 50% en pesos de valor constante, la inversión ha desaparecido. Se justifica desde el punto de vista metodológico porque si el Estado desaparece como empresario de luz, de gas, de teléfono, etcétera, de prestaciones de servicios públicos, evidentemente le queda un margen mucho menor para invertir. Bueno, pero ahora hemos gastado mucho sin invertir. ¿Qué ocupa el lugar de la inversión? Algo que también deberíamos correr el velo o debilitar el impacto de la anestesia, es que hoy el servicio de la deuda pública es casi equivalente a lo que eran los viejos presupuestos que criticábamos, a el plan de inversiones en obras y adquisición de bienes públicos. Este es un dato, el equipo económico no lo menciona este dato. No lo Me menciona sorprende nadie con por la esto. anestesia. Bueno, el equipo económico, a mí me gusta ser muy generoso con los méritos ajenos y como estuve en el gobierno, sé que hay cosas que a uno no le conviene decirla. Esto forma parte de la regla de juego, no de la democracia, sino de la política, que es anterior a la democracia. Alguno me creerá porque es así, pienso. Quiere decir que hay una deuda interna importante. por parte del gobierno? Hay una deuda, la sociedad argentina, la sociedad somos todos, y el Estado es una expresión de la sociedad, según Ortega y Gasset. Estamos debiendo mucho, pero debe mucho el Estado, debemos mucho en pesos, debemos mucho en dólares. La deuda pública, no financiera, el flujo que genera, es decir, el pago de los intereses, como es en las economías personales, domésticas, empresas, esto genera una corriente de fondos que yo derivo a mis acreedores. En el presupuesto, por ejemplo, de la Administración Central, Cuentas Especiales, Organismos Centralizados, en alguna época un 10% era el plan de trabajos públicos y adquisición de maquinaria y equipamiento. Hoy esto se ha reducido significativamente, a mucho menos de la mitad, y su lugar lo va ocupando paulatinamente el servicio de la deuda, que es externa e interna. Aquí hay que hacer un distingo, que la gente dice, me viene con rigorismo técnico, no es rigorismo técnico. Cuando la deuda es interna, es una transferencia, se dice en teoría económica. Nos debemos a nosotros mismos. Cuando la deuda es externa, es un costo, lo paga toda la sociedad y lo recibe uno de afuera. De ninguna manera esto se debe interpretar como algo que es patrioterismo, no, esto es técnico. Yo la deuda interna la pago en pesos y con los impuestos que me paga Nelson Castro, ¿no es cierto? A mí me pagan un bono con los cuales yo le presté al gobierno, de modo que el acervo total de riqueza de la sociedad no disminuye. ¿Hay un festival en la de externa bonos? sí. Correcto. ¿Hay un festival de bonos hoy día en la economía, doctor Lascano? Hay una tendencia al endeudamiento que me resulta en toda la sociedad, no solamente en el gobierno irresponsable. ¿Por qué? Que el gobierno por urgencia se endeude porque le falla la recaudación, aunque no es el caso y un gran mérito del secretario Taqui y de Cosio en la DGI, es el tema que, como gastamos mucho, los recursos no siempre nos resultan escasos. No me alcanza, bueno, el Estado arregla sus petates, plan Brady mediante o no, coloca bonos, a veces con un pretexto en el cual yo no creo, que es ver si hay crédito argentino, es decir, tirarse a ver si los cocodrilos existen y lo muerden, no me gusta. Pero luego están los operadores de empresas privatizadas, muchos se llevan las utilidades y colocan bonos. Hay una gran colocación de bonos en dólares, con un agravante. Las empresas nos facturan a todos nosotros, me estoy refiriendo a los contratistas de obras públicas, básicamente, y prestaciones o servicios públicos, nos cobran las tarifas en pesos. No generan los dólares, que resulta que van a tener que transferir como utilidad de dividendos más los servicios de la deuda. ¿Hoy el gobierno podría pagar esos bonos si se presentaran a cobro masivamente? No, porque esto está escalonado. Esto se llama un, escalonamiento de los servicios que tiene que ver con la capacidad de repago del gobierno, que le genera básicamente sus impuestos, lo que es en pesos, y los ingresos en dólares que el gobierno consigue a través de su operación en el sistema cambiario. El problema es que esto, acompañado de déficits comerciales y de servicios, que pueden llegar a redondear, el saldo negativo de la balanza de comercio, más importaciones que exportaciones, más todas las transferencias intangibles, que no son cosas, los servicios, puede andar en 10.000 millones de dólares. Esto lo financia alguien. Puede haber dos protagonistas, ingresos de capitales que nosotros repatriamos, usted y yo, o gente del extranjero que viene porque le interesa la tasa, porque le gusta el país, porque quiere invertir.
durante 1, 2, 3, 4, 5 años, pero un día se corta. De la misma manera que un banco no le presta a usted indefinidamente para que ponga un gran consultorio. Si al 5.º año usted no resolvió el tema, le dice, doctor Castro, empecemos de vuelta. Doctor Lascano, se gasta más, usted dice, pero la gente no ve este gasto. Es decir, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor justicia, no tenemos mejores servicios públicos. ¿Dónde está ese gasto? No, la gente, y quiero volver un poco a la anestesia, como la gente lo pasó mal, y como decía un sacerdote, ya a mi edad me preparo para una buena muerte, de modo que contemplo y entiendo a todo el mundo. La gente el tema de la hiperinflación la lastimó, la condicionó, sus reflejos están también condicionados. Entonces no quiere pálidas, en la jerga de los adolescentes y de algunos adultos. Y el gasto está en muchas cosas, está en gasto corriente básicamente, entre los cuales está, en una época se clasificaba diferente, pero bueno, está el servicio de la deuda. Cuando yo pago intereses, el gasto corriente. Aumentaron notablemente los salarios en el sector público, aunque ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de empleados, pero en otros lados hay desocupación. Hay provincias a las cuales el Estado las atiende que no son rigurosas en su criterio de gasto. ¿Cuáles son? Gastamos mucho. Bueno, Santiago... Diría que La Rioja es una de ellas. La Rioja es una de ellas, Santiago del Estero, Catamarca. Hay 4 o 5 provincias que tienen autonomía fiscal, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, que pueden vivir con sus propios recursos porque generan riqueza. El resto, yo diría, y si hay alguna que me olvido, que me disculpen, todas son dependientes de los fondos de coparticipación. ¿El desempleo va a aumentar o disminuir, doctor Lascano? Según las apreciaciones que circulan de fuentes muy responsables, es probable que el desempleo se mantenga, no creciendo a tasas alarmantes. O para ponerlo mejor, hay problemas de desempleo a quien busca trabajo y no lo encuentra, y problemas de desempleo a quien trabaja menos horas de 35, por ejemplo, que son lo que podemos decir normal en la semana. Esto tiene que ver con ciertos fenómenos cíclicos en la economía. El plan de Cavallo, el plan de convertibilidad, es una típica, y con lo que voy a decir no lo desmerezco, respuesta anticíclica a lo que pasa en una economía. Cavallo cuando llega se encuentra con una economía muy deprimida. ¿Qué es una economía deprimida? Que pudo haber llegado acá, pero está por acá abajo. Con los recursos disponibles, bien utilizados, producto 100, mal utilizados 70. Cavallo, ¿qué logra? Ese 30, esa brecha, con confianza, el anclaje cambiario, capitales que vinieron, fluidez monetaria, un sistema crediticio que reaccionó, la gente que volvió a comprar todo aquello que debía reponer en su hogar, mucho consumo, mucho compra de papeles, representativo de riqueza, pero no riqueza nueva. Pero todo esto trajo una ebullición, una efervescencia que es buena como criterio anticíclico, pero es imperfecto. Por eso hablo de complementar este programa, porque deberíamos haber pensado en la cosa ya más de modificar los fundamentos de este sistema. Exportar, invertir con vistas a exportar para no tener problemas externos. Le hago algunas preguntas finales a modo de ping-pong. Sí. ¿Valor del dólar es real o está atrasado? El valor del dólar está atrasado. ¿Cuánto? Se podría decir, comparado con 6, 7 años atrás, por ejemplo con el año 87, 2-1 redondeando. Se podría decir, según otras hipótesis, este es un tema muy difícil, Nelson, yo quiero ser totalmente honesto con la gente que nos escucha. Podría ser 30-40%, pero 1-1 es cómodo, pero puede llegar a ser una fantasía. ¿Al 14 de mayo este dólar aguanta? Creo que aguanta con una disciplina fiscal a rajatabla y una afirmación de la credibilidad en el gobierno y en todas las instituciones, empezando por la diplomacia que no la goza. Marta Devoto le dice, doctor Lascano, ¿dónde crecimos y cuándo? Crecimos en el plan de convertibilidad supuso un crecimiento del 25%, que de continuar las previsiones es un 30%. Querida Marta, el hecho de que esté mal distribuido no significa que no se haya crecido. Aldo de Caballito, si desde que está el plan de estabilidad el costo de vida aumentó un 50%, ¿no hay inflación? Bueno, no, eso es inflación y en cualquier país desarrollado un 50% es un fracaso. Pero convengamos que veníamos de cifra de 3 dígitos. Bien, Irma de Parque Chacabuco dice, el viernes el presidente alarmó a todo el país y se fue a jugar al golf. ¿Esto es un presidente o un bocón? Un bocón es un título. Y Erlinda de Almagro, opino que el gobierno trata con frivolidad hechos absolutamente graves. La última, doctor Lascano, ¿el Mercosur es el salvavidas del crecimiento y el desarrollo argentino? No, el Mercosur no es el salvavidas ni el crecimiento de nadie. El Mercosur es una expresión de la moderna política económica de concentración en grandes espacios,
pero que hay una gran miopía de creer que a nosotros nos va a salvar. Creo que hay que dar el ejemplo de Chile, país al cual yo le reprocho sus ambiciones territoriales desmedidas, pero diría, Chile arregla con la APEC, que es el grupo Asia-Pacífico. Va a entrar seguramente al NAFTA, acaba de hacer un arreglo en el 91 con México, 92 con Venezuela, 93 con Colombia, va a entrar en el Mercosur procurando mantener todos los privilegios que tienen las preferencias arancelarias con vistas a ir a Europa. Miremos a Chile y creo que la Argentina tiene que diversificarse como una suerte de pulpo que esté en todos lados y no ideológicamente casado con nadie. Doctor Marcelo Lascano, muchas gracias. Gracias a ustedes. En el final, un hecho que a mí me pareció gravísimo, los cabezas rapadas, los skinheads actuando en Buenos Aires. Veamos. El sábado a la noche, unos 20 jóvenes, en su mayoría menores, emboscó y patoteó a 4 chicos en la esquina de Sucre y Cabildo, agrediéndolos hasta que un móvil policial de la comisaría 33 interrumpió la gresca. La jueza María Maiza inició una causa por agresiones leves a los casi 20 jóvenes detenidos que presentaban la particularidad de ostentar insignias nazis y sus cabezas rapadas. Como uno de los chicos es de familia judía, se investiga si se trató de un acto de racismo de neonazis o una pelea desigual. Los cabezas rapadas recuperaron su libertad y los pocos mayores que estaban entre ellos tendrán que prestar declaración en las próximas horas. Rompieron la vidriera de la esquina, pero pienso que son barritas así de baile o... Es decir, ahí pasan pibes, pasan chicas de los bailes, cosas de la madrugada, pero son muy pacíficos, más vale son los pibes de esta época, los cancheritos, los piolas. ¿Hubo algunos destrozos en algunos comercios? No, acá el de la esquina anoche sí, va a romper la vidriera y simplemente eso. Bien, una reflexión, ¿no? Estos chicos, los cabezas rapadas con la esvástica, tenían 17, 18, 19 años, 16. ¿Y los padres? ¿Quiénes son los padres y los docentes de estos chicos? Que siga bien.